13 de septiembre, esto es Dimensión Salud, esto es Sónica Más. Y estábamos conversando recién fuera de aire, ¿no? Con el doctor Carlos Boronat. Él es licenciado en psicología, es docente, es profesor, es egresado de la Universidad de Belgrano de la carrera de psicología, y además es miembro del Centro de Asistencia al Suicida y ha tenido la amabilidad de acercarse a nuestros estudios para conversar de este tema. Doctor, gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarnos en estos momentos, en estos tiempos donde el día 10 se conmemoró, yo diría hasta se celebró, pero hay que aclarar un poco, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, determinado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Digo, se celebró porque que se acuerden de este tema y que sea una obligación para nosotros, los que nos dedicamos a investigar esto y a prevenir el suicidio. Bueno, hay que celebrarlo porque es un tabú muy grande, es algo que asusta, que da miedo, la gente no se quiere juntar con el tema, por lo tanto nosotros no tenemos ningún tipo de ayuda. Doctor, siempre se dijo, o al menos desde la psicología tradicional, y usted me corregirá en esto, que el suicida responde necesariamente a una personalidad quebrada, estructuras de personalidad quebrada. ¿Eso es siempre así en todos los casos? No, para nada. El suicidio es policausal. Cualquiera puede suicidarse. Con esto quiero decir cualquier persona. Es decir, es por eso que es un tabú general, ¿no? ¿Y qué es una personalidad quebrada? Primero que hay gente que piensa que hay estructuras de personalidad y otros que no. Que Lerch, cada uno ¿no? Philip Lerch, ese clásico, ¿no? Exacto, Ese antiguo, ¿no? Exacto. Sí. Pero también se podría decir que son modos de ser. Cada uno tiene un modo de ser. Biotipos, ¿no? Lo que se dice biotipos, sí, ¿no? Tipos de personalidad. Sería. Tipos de personalidad, conductas repetidas que forman, ¿no es cierto?, una personalidad, lo que se llama una personalidad. ¿Qué es la personalidad? Yo justamente estuve en casi toda mi carrera docente en la universidad con el tema de psicología de la personalidad, pero no sé si sabrás que actualmente eso era una materia anual, troncal en la universidad, en la Facultad de Psicología. En la mayoría de las carreras de psicología, por lo menos en nuestro país, esa materia no existe. ¿Por qué? Porque se puede llegar a suponer desde algunas vertientes de que el hombre no tiene una personalidad. El hombre es como es. Es como es, sí. ¿no? Y cada uno lo califica como puede o como interesa, pero la personalidad, a mi modo de ver, determina la expresión de una persona, el modo particular de expresión de una persona. Ahora, doctor, ¿cualquier personalidad puede terminar en un suicidio? ¿O uno puede, en esto de clasificar, encontrar tips, características que uno diga, guarda, porque aquí aquí hay un signo de alerta en todas las personalidades? Sí, yo diría que cualquiera puede suicidarse, hasta por ejemplo, dando un ejemplo un poco extremo, se dice que el psicópata es la persona que daña a los demás, ¿no? Que goza con el daño a los demás, pero hay que tener cierta violencia, cierta fuerza, cierto arrojo, cierta salida de las reglas normales para hacerlo, ¿no? Ahora que se estrenó El Ángel famoso, vos sabés que Robledo Puig es como un ejemplo en la carrera de psicología, un ejemplo del psicópata, ¿no? Una persona que goza con el daño que hace y que no sufre este daño hecho, no lo sufre, no lo padece, por lo tanto es muy difícil de rectificarlo, de modificarlo. Ahora, pero es consciente, por eso le iba a preguntar, él es consciente del daño que provoca y consciente, o sea, acepta que eso le produce placer, que eso le produce satisfacción, o también eso de algún modo lo niega, es decir, no, él sí, justamente por eso está preso, por eso es punible por la ley el psicópata, porque es consciente de lo que hace, no es un loco. Claro. Y esto es una situación muy particular, la del psicópata, porque también es un modo de ser. Claro, no se hace él así. De algún modo es responsable porque es consciente, pero no es responsable de ser así. Tener esa, de ser así.
de todas maneras, también él puede suicidarse en un acto así, en un acto absolutamente de irresponsabilidad y de locura. Es decir, yo siempre digo, primero, que no es patrimonio de la psicopatología el suicidio, ¿no? Una persona muy inteligente, muy culta, muy sana, puede llegar a suicidarse, sí. Es decir, no es un acto, no es un producto de la locura, pero los hombres realizamos muchas veces muchos actos de locura. De locura, sí, sin ¿no? ser locos. Yo diría que Sí. son muchos los que hacemos a diario, ¿no? Por eso, Son muchos por los que eso. hacemos a diario. Y a ¿Cómo veces puede haber dicho una cosa así? Sí. Sí. Es decir, no es que tengamos conductas ordenadas, prolijas, y que seamos buenos o malos, por ejemplo, y los buenos no hacen macanas. No es así. Doctor, a mí le digo esto, a mí en algún momento me hizo un clic o me cambió la mirada en torno al suicidio, ¿no? Porque uno dice, bueno, el suicidio, una persona que se desbarrancó, le fue mal en la vida, es un tobogán, o sea, no le quedaba otra que hacer eso. Y a mí el caso de René Favaloro, del doctor Favaloro, me cambió la mirada sobre esto. Es decir, no, aquí hay un mensaje, aquí hay algo que quiere decir. ¿Cómo, por supuesto sin pedirle un juicio profesional, ¿no? Porque sería exponerlo de una manera innecesaria, pero como un experto en el tema, ¿qué impresión tiene usted de, por ejemplo, un caso emblemático como ha sido el de René Favaloro? Sí, emblemático sobre todo con el modo particular en que se mató, con un tiro en el corazón, ¿cierto? ¿No? Y le cuento un detalle. Sí. Por ahí me han contado los pormenores de cómo fue ese día, ¿no? Donde Roberto, su sobrino, estaba operando, y él varias veces se comunicó a la fundación preguntando, ¿Roberto salió de quirófano? Y cuando le dijeron, sí, salió, doctor, ¿se lo paso? No, y en ese momento se suicida, pensando en no interferir en el acto médico que estaba llevando adelante su sobrino. Claro, hay muchos mensajes que la mayoría de las veces son indescifrables en una persona que se suicida. Yo no podría decir qué le pasó a él, porque sé algunas otras cosas de su vida que son propias de alguien que se dedica al tema. Lo que sí, todos sabemos que él tenía una personalidad muy fuerte, fuerte, muy terminante, muy definitiva. Allá hasta en su muy de cirujano, sí, ¿no? Sí. Muy de cirujano. Claro, entonces el día que decidió, bueno, ahí comenzó su proceso que terminó en suicidio. Él, hasta en sus cartas, esas que se le hicieron después, él dice, por ejemplo, prohíbo terminantemente que se me rindan homenajes. Aún después de muerto, él sigue mandando. Sí. Por eso son particularidades que a veces hacen que una persona cometa conductas, vuelvo a repetirte, descontroladas en determinado momento. Todas tienen que ver, y creo que él no sale de esta generalidad, con lo emotivo afectivo de la persona, ¿no? Porque cuando uno afloja en ese lugar, yo digo que ahí hay un combo que es fatal y que es muy difícil de sortear y no caer por lo menos en la idea o cerca en el intento del suicidio. Y es un gran sufrimiento, una gran frustración, puede ser un gran sufrimiento de un hecho, de con una persona, una situación X, y además ligado a esto un sentimiento de soledad. No necesariamente la soledad, se puede vivir muy bien solo. Claro, sí. Uno puede disfrutar de estar solo. Sí, totalmente, comunicándose, hablando y haciendo cosas propias. Pero el sentimiento de soledad es la sensación más dolorosa, más trágica que puede existir, porque la persona supone que a nadie le importa, que nadie lo va a poder ayudar. Son cosas así terminantes, nadie me va a poder sacar de esto. No hay solución para mi problema, hay una negatividad absoluta. Antes del pensamiento digamos, de la muerte como salida, antes de eso hay todo un proceso de una serie de ideas negativas. La persona no quiere, no decide un día matarse, hay todo un proceso. Claro. Que se va gestando y que es más largo, más corto, esto es determinado por
por las circunstancias, por la cantidad de gente que tenga cerca, por la gravedad de la situación. Es decir, ese proceso puede durar años o puede ser muy rápido, pero no es de un momento para otro. Pero antes de decir y de pensar, porque nadie desea matarse, ¿no? Un día aparece esa idea como una solución, luego de pensar muchas salidas y no encontrar ninguna. Y como te digo, todas estas salidas son con un final negativo. No voy a poder, no me van a ayudar, no hay nadie. La persona que yo necesitaba o que quería, esa no está, o ya no está, y no hay otra que la sustituya, etcétera. Y bueno, un buen día aparece la idea. Eso, cuando aparece esa idea, cuando uno empieza a fantasear con esa idea, ¿eso ya es para preocuparse? ¿Ya es para explicitarlo? Para decir, che, estoy fantaseando con la idea de suicidarme. ¿Eso es un motivo de alarma? Sí. O sea, ¿cuándo uno le da crédito a la fantasía? Esa sería un poco la pregunta. Claro, esto se va gestando de a poco, ¿no? Y las personas, si nos miráramos, si nos prestáramos atención un poco más las unas a los otros, sobre todo los que tenemos cerca, ¿no? En la familia, en lugares de trabajo, en el barrio, ahí donde nos encontramos con los demás, notamos rápidamente que hay algún cambio en determinada persona y que no es un cambio positivo y que se comenta. Mucha gente comenta entre sí. ¿Te fijaste cómo está fulano? ¿Lo ves? Sí, está peor que nunca. Sí, cada vez está peor. Bueno, eso es un dato que tiene que acercar a la gente. No, la gente se aleja. Se aleja. Se aleja. Entonces eso corrobora a esta persona que está sufriendo, que lo están dejando solo. Ese es la ayuda mal entendida. Dejar solo a una persona que está sufriendo. Una persona, uno sabe que tiene una enfermedad grave y no le habla del tema, cuando la persona necesita hablar de ese tema. Bueno, a veces uno lo hace, qué sé yo, dice, bueno, déjate de joder, che, vení, vamos de una vuelta. Y a lo mejor lo que está necesitando es... Sí. Es otra. Doctora, yo me anoté algunas frasecitas que por ahí están instaladas en los mitos. En los mitos, ¿no? Esto, el que se suicida de verdad no avisa. ¿Eso es verdad? El que se suicida no avisa. ¿Eso es cierto? Ese es uno de los mitos típicos. Hay unos cuantos mitos. No es verdad. Es absolutamente falso. Absolutamente falso. Si no, no existiríamos nosotros como institución. Claro. Sí. Claro. A nosotros nos llama la gente. No es que nosotros la buscamos. La gente nos llama. Y nos llama no necesariamente diciendo me quiero matar, pero empieza a hablar y al rato uno se da cuenta, una persona experta se da cuenta que el otro está esperando que le pregunte, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Claro. Esa pregunta tan simple y Destraba. tan importante, ¿qué te pasa? Porque los gestos, las conductas, cuando la persona cambia rápidamente de conducta, es decir, no es el de siempre. A lo mejor el que es siempre callado ahora habla y hace chistes, es decir, para no ser invadido justamente en su intimidad, se aleja con conductas extrañas. Doctor, al centro llama la persona que está explicitando una idea suicida, una fantasía suicida, sus familiares, amigos también, eso, y sería muy bueno si usted nos facilita ese número para que lo pongamos también en el Zócalo, si se puede, Hernán, sí, para poner eso, ¿no? Por supuesto, sí, creo que inclusive es como reglamentario ahora que cada vez que se toca el tema o que se habla de un suicidio o lo que fuese, tiene que... Esto lo dice la OMS también. Hay que hablar del tema para que se sepa que existe el tema, que suceden estas cosas, pero al mismo tiempo no quedarse en el planteo del tema, como digo yo, con el muerto con las tripas al aire. Hay que dar la salida y la posibilidad de dónde puede resolver esto. El número que le corresponde al CAS, que es Centro de Asistencia al Suicida en nuestro lugar, es el 135. 135. Que 135. Supuestamente es internacional, son estos números de 3 cifras que se repiten en todas como partes. Como el 911. ¿no? Exacto. 135 es el Centro de Asistencia al Suicidio. Pero es
nosotros tenemos problemas con todo, también con los teléfonos, Claro. a veces no andan bien, etcétera, pero Eso este es terrible, ¿no? gratuito, ese es gratuito. Pero hay otro número que es el 5275-1135. 5275-1135. Esto es las 24 horas del día, doctor. Los 365 días del año. Esa es la idea. Esa es la idea, y hemos llegado a tener hasta más de una línea, es decir, 2 líneas todos los días del año, las 24. Lo que pasa es que han cambiado las cosas. Puede empezar. La mayoría de las instituciones dedicadas al tema son ONGs. Nosotros hace 51 años que funcionamos, con lo cual no éramos ONG porque no existían No las existía, ONG. claro, en ese momento. Éramos simplemente una institución con fines de ayuda sin fines de lucro. Después nos transformamos en ONG. Y cada vez que convocábamos a voluntarios, esto es para reflexionar también, convocábamos a los voluntarios, todos por supuesto ad honorem, venía mucha gente, tal es así que estábamos en ese tiempo en una dependencia de la Facultad de Medicina y pedíamos prestado aulas para recibir a la gente y para contarles de qué se trataba y digamos, a ver quiénes se iban quedando. Después hay una capacitación bastante importante antes de pasar al teléfono. Y ahora no es así. Ahora uno convoca voluntarios y bueno, tiene que ir juntando de 8, 7, más otros 8, más 5, es decir, eso en todo el país pasa. Es decir, la gente tiene menos tiempo para donar, tiene además mucho miedo de salir a la calle a horas, a deshoras, digamos, a horas nocturnas, y a veces ocupa todo su tiempo en tareas más prácticas, ¿no? El voluntariado siempre existió y la mayoría, a ver, estoy pensando, pero yo no reconozco ninguna institución oficial que se dedique al tema. Son todas ONGs. Ese es un faltante importante en términos de política pública, ¿verdad? Por supuesto, porque pertenece a la salud pública el tema del claro. suicidio. Doctor, en el caso de un suicida que fracasó en su intento, sí. ¿Lo podemos recuperar para que no lo vuelva a hacer? ¿O eso queda y hay que luchar todos los días para no volver a coquetear con la muerte? No, ese es otro de los mitos, ¿no? De que el que intentó, no lo vuelve a intentar, porque le queda el sabor amargo de lo que pudo haber pasado. No, al contrario. La realidad es que el que intentó alguna vez suicidarse ya tiene el doble de posibilidades de suicidarse. Porque ya ha transitado este proceso que te decía, ya ha llegado a un punto y los otros, bueno, ya los superó. Es decir, ya pensó cómo, cuándo, dónde, aunque haya fallado en el intento o no sea un intento verdadero, sino justamente un ensayo, un intento extorsivo para que cambie las circunstancias. Hay muchas clases de suicidio, o de conducta suicida, digamos. Pero sí, es recuperable. El suicidio es prevenible y previsible. Sí. Doctor, ¿existe lo que se llama instinto vital? ¿Existe eso? Perdió el instinto vital. ¿Es una frase común, coloquial? Sí. ¿Eso existe? ¿Y qué expresa en realidad? Sí, yo diría cuál es el instinto vital. ¿Qué quiere decir instinto vital? Si el hombre no se rige por instintos, yo creo que no tanto. El hombre es un ser vivo, empezando por ahí, y lo propio del ser vivo es vivir. Es decir, no es una característica que tiene, digamos, de la cual tiene que haber mucho o poco para poder vivir más o menos. No, el hombre está para vivir, quiere vivir y quiere vivir bien. Lo que pasa es que no lo logra siempre. No, es un cúmulo de cosas, ¿no es cierto? Ese dolor, ese sufrimiento. Es decir, a nadie se le ocurre, si está más o menos bien ordenado en su vida, el suicidio. Claro, que no tengo nada que hacer, voy al cine y me suicido. Nadie se despierta un día con la idea. Claro. Se va gestando en un proceso, como te decía, que puede ser largo o no. Dentro de ese proceso puede haber uno o varios intentos.
cada intento aumenta la posibilidad del logro. De concretarlo, claro, Sí. claro. Por eso es que se justifica en instituciones como las nuestras. Porque la persona puede llamar al principio con un problema importante, ¿cierto? Porque nosotros atendemos a todo el que llama. Es decir, no le preguntamos, usted está pensando en el suicidio para atenderlo, ¿no? Claro, tal cual. Después nosotros determinamos si es un posible suicidio o no y lo orientamos a un lugar donde le corresponde ir para que lo sigan ayudando concretamente. Pero digamos, durante ese proceso se va complicando. Una persona que no puede resolver los problemas habituales se le transforman en conflictos. Pero bueno, es normal tener conflictos. Claro. Pero si no lo resuelve, comienzan a aumentar esos conflictos, a crecer en fuerza, en poder, y la vida se le hace difícil y puede entrar en crisis. Y la crisis es una situación particular del hombre que lo toma totalmente, absolutamente. Todo lo que está en crisis está totalmente en crisis. Totalmente en crisis. Ya sea una familia, ya sea una persona, ya sea una institución, ya sea un país, la crisis es absoluta. Hay que resolverla. Es como una emergencia, ¿no? Cuando nosotros determinamos que, acá voy a contar rápidamente, porque no me está lícito tampoco contar demasiado, pero cuando nosotros determinamos, el voluntario, el operador telefónico determina que la persona que llama está en emergencia de suicidio, entonces moviliza otras posibilidades como para que la persona tenga una ayuda inmediata. Claro, claro. Porque no se trata de seguir charlando, conversando y bueno y hablando en el tiempo. Si tiene que hacer algo. Entonces, frente a esa posibilidad hay que ofrecerle una ayuda, pero si no, hay muchas veces que lo escuchen a alguien ya lo alivia. Lo importante es eso, para nosotros lo importante es eso, que llamen, porque para mí es significativo esto, lo digo en todas las provincias, en todo el país, porque hemos recorrido todo el país creando líneas telefónicas y varias veces, varias provincias y varios pueblos de distintas provincias. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Como que el hecho de que exista gente de la comunidad que anónimamente y sin conocer nunca prestarse a ayudar a alguien es el ejemplo más claro de la solidaridad. Claro. Sí, claro. Porque es anónimo. El que llama, no se le pregunta ningún dato personal, nada. Se le puede preguntar el nombre o el sobrenombre, como te dicen, para charlar, para cortar distancias. Pero el operario telefónico no da ningún dato personal. O sea que no se van a conocer nunca y termina el llamado cuando el que llamó corta o uno lo lleva al corte porque ya está tratado el tema y ya está orientado, ¿no? Entonces, eso me parece que es como ejemplo de solidaridad social es fantástico, ¿no? Ahora, doctor, una vez que finaliza esa comunicación, ahí entra en acción el psicólogo raudamente, ¿no? Es decir, ¿cómo es esto? Pienso en la intervención, ¿tiene algo que ver esto? Estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero sí. la logoterapia, Víctor Frankl, la voluntad de sentido, ¿eso juega? ¿Tiene algo que ver? Digamos, ¿fue un aporte para esto? ¿O y para mí cura la logoterapia? Sí. Para mí es una de las orientaciones más importantes que válidas para este tipo de tareas. Otras me parece que no las voy a nombrar, pero me parece que no son para este tipo de tareas, son para estar al lado y con largos tiempos y con interpretaciones muy raras que, bueno, el tiempo urge en una persona que está en un proceso suicida. Pero esto, el que tiene un sentido, como diría Franklin si estuviera acá, tiene un porqué, entonces... Hay algo que espera de mañana. El que tiene un porqué para vivir encuentra el cómo, ¿no? Sí, tal cual. Doctor, y por ahí lo llevo ahora a cosas más prácticas, por decir de alguna manera.
¿Estadísticas? ¿Tenemos en la Argentina estadísticas? No, en la Argentina no tenemos estadísticas y menos buenas de nada, no solamente de esto. Empecemos para por ahí. variar, ¿no? Sí. Para variar. Exacto. ¿Eso fue siempre así? Siempre fue siempre. así. En este tema en particular. En este tema en particular, sí. Sí. Hay otros países que tienen más estadísticas y acá hay una persona, el doctor Héctor Basile, que se dedica mucho a las estadísticas y nosotros nos manejamos casi con las estadísticas de él, porque si uno pregunta las estadísticas que tiene la policía, no coinciden con el Ministerio de Salud, no coinciden con otros. Como no hay, como te digo, una política respecto de esto, no se puede exigir, por ejemplo, a las guardias hospitalarias que registren los intentos de suicidio o suicidios. Claro. O sea, es un ingreso por guardia con una persona que se autolesionó y hasta Exactamente, ahí, sí, ¿no? sí, o que ni siquiera se autolesionó, en traumatismo. Ni siquiera se especifica. Claro, exacto. Entonces, las estadísticas no son. Por otro lado, el suicidio para la familia es bastante culposo. Claro. Es vergonzante, es decir, les cuesta confesar que la persona se suicidó, se hacen más cargo a lo mejor de lo que debieran hacerse cargo, entonces se oculta, no se declara ni tampoco se registran. Nosotros podemos tener estadísticas de los que llaman, pero no sabemos de los que llaman cuántos se mataron y cuántos no. Claro. Doctor, y justo que introduce la tópica familiar, viene a verlo porque quería preguntarle especialmente por el suicidio adolescente. Sí. Es una tragedia familiar, ¿no es cierto? Sin duda es una tragedia familiar, pero ¿va asociado a la moda? Vio que, por ejemplo, hay juegos, digamos, a través de retos que se hacen, ¿no? Y pibes que por ahí jugando, ¿no? Sí. Haciendo a veces un llamado de atención, porque saben, son conscientes que es un juego que los expone peligrosamente, y por ahí el pibe se terminó suicidando, y no era un tipo que en una crisis decidió suicidarse, sino que es un juego irresponsable. Eso tiene casos, tiene variantes, digamos, es especial el suicidio adolescente. Sí, es una de las etapas de la vida donde se suicidan más personas en la adolescencia y digamos las personas mayores de edad, más ancianas, digamos, los viejos. No te olvides que la característica del adolescente es la omnipotencia. Él piensa que va a resucitar, inclusive. Claro. Es un superhéroe, él se la sabe toda, él se puede inventar la forma de morir y de resucitar. Y no solamente eso, de arriba además, ¿no es cierto? Porque va a estar arriba cuando se muera. Claro. Desde arriba va a estar mirando o gozando con los que lloren su pérdida, digamos, por ejemplo. Es absolutamente mágico el pensamiento adolescente. Está bien que sea así. La crisis, justamente la adolescencia es una crisis, un momento, una etapa de crisis, donde la persona se busca a sí mismo y por primera vez empieza a saber de qué es capaz, pero para eso tiene que transitar aún lo que no es capaz. Uno crece en los límites siempre. O sea, nuestros chicos son especialmente vulnerables hoy, precisamente por esto último que dice, ¿no? Con la ausencia de límite. Sí, yo creo que nuestros chicos son bastante vulnerables porque vienen siendo sobreprotegidos, más de lo debido, ¿no? Es difícil no dejar de protegerlos ahora que que estamos viviendo cosas tan peligrosas en la sociedad, pero a veces se los protege de más. Es decir, los padres muchas veces hacen cosas que no debieran hacer, debieran exigirles más, ¿no es cierto? Antes, no es para comparar con antes, pero éramos más fuertes. El adolescente, ahora, yo siempre hago como un cuentito, ¿no? Como que el chico va al jardín y desde el jardín él no hace su mochila. La maestra dice, bueno, ahora saquen el papel glacé y el chico mágicamente saca de adentro el papel glacé. Claro. Alguien se lo puso. Alguien lo puso ahí. Y no, tiene que hacerlo intervenir, tiene que hacerlo responsable. Pongan la mesa, no pone nadie la mesa. Y poner la mesa en la casa significa ser colaborador con los demás.
Nada más que eso. Claro. Pero así se aprende, ¿no? Bueno, hoy uno está al límite con el trabajo infantil, ¿no? Uno a veces, yo tengo hijos y a veces tengo miedo que me digan, lo único que falta es que le digo poner la mesa o lavar los platos, y me estén diciendo, doctor, Claro, pero el mundo es muy violento, muy agresivo, muy competitivo hoy. Entonces los chicos tienen que ser fuertes. Ujú. Sí, sí. Entonces lo único que podemos, lo mejor que podemos hacer con... Esto no es no, me lo enseñó una profesora que siempre cuento, que por lo único que le recuerdo, para mí es muy importante, decía, tenemos que criar a nuestros hijos para que sean fuertes y felices cuando nosotros no estemos. Me pareció fantástico. Fantástico, sí, Sí. que es la preocupación que tenemos Pero claro, todos los padres, ¿no? De dejar Claro, solo a los hijos. pero que sean felices y fuertes quiere decir ponerlos en circunstancias de que puedan resolver sus problemas, Claro, no claro. resolvérselo a nosotros. Sí estar muy cerca, sí acompañarlos, sí ayudarlos, pero no hacer lo que debieran hacer ellos. Doctor, y usted decía, otro grupo etario especialmente expuesto, vulnerable, son los adultos mayores, los Sí, viejos. sí. ¿Hay suicidio en la vejez? Sí, mucho, mucho, porque están en las peores condiciones de la vida. Ujú. Es decir, no hay estadísticas y alguna vez hasta lo inflaron un poco, se inventó un tema, ¿no? Se inventó el suicidio de los jubilados era, y yo Claro. decía, es tremendo esto, los están poniendo en la cornisa y empujándolos, porque los jubilados estaban sintiendo que había que suicidarse, Claro. porque estaban viejos, solos, porque la mayoría de sus amigos y parientes, bueno, ya no estaban, con poca plata y enfermos. Entonces estaban en las peores condiciones. Claro, sí. No, se dice que la vejez es la sociedad invisible. Es cierto, porque no se la toma mucho en cuenta, digamos, para cosas importantes. Y son los que transmiten la Ujú. historia familiar y más que la familiar también la del país muchas veces. Son los que permiten, los abuelos son los que justamente no obligan, sino que tiernamente ayudan y enseñan a los chicos. Los viejos tienen una importancia tremenda que en un mundo funcionalista molesta. Claro, correte, sacalo de ahí, Exacto. movete, ¿no? Sí, y rápido, Y rápido, ¿no? cosa Doctor, que no puede. y por ahí, sin pensar en una conducta suicida, pero donde uno empieza a detectar dejadez, Sí, desatención, descuido personal, sí. esos son signos de alarma de que se va instalando. O sea, no me importa nada, no me baño, no como, no me Sí. levanto de la cama. ¿Eso son Sí. indicios? Indicios de tristeza y de depresión. Claro. Y de las personalidades, las que tienen más chance para el suicidio son las depresiones. Ujú. Esto no quiere decir que todos los depresivos se Se suiciden, suicide, claro. pero tienen más chance que otros, ¿no? Y sobre todo las depresiones profundas, esas que no necesitan un motivo para tener un sentimiento de tristeza, ¿no? Doctor, y corríjame en esto, porque yo no lo he hecho público nunca, pero lo voy a hacer. Mm. Se me ha instalado una idea en la que digo, el martirio. Ujú. Una persona que abraza el martirio, que sabe que eso le puede llegar a ocurrir, y no estoy pensando en un caso de martirio confesional, incluso políticos, ¿no? Que se han expuesto, que saben, che, mirá que si me meto en Sí. esto voy a pagar con mi vida. Ujú. Y la persona igualmente avanza. Ujú. ¿Es un suicidio inverso? Es decir, mire Jesús, usted no vaya a Jerusalén. Y el tipo va a Jerusalén. Si usted va a Jerusalén, lo van a matar. Y el tipo va a Jerusalén. ¿Cómo se interpreta eso? Porque el instinto vital sería, mire, si el peligro está en Jerusalén, yo me voy a Avellaneda, ¿no? Tendría que decir. Sí, claro. Por eso te digo que yo dudo de ese instinto vital. Ujú. Claro, Uno- claro que sí. Ahora sí, entiendo esa claro, duda que no, usted no. dijo. Claro. ¿Qué te diría Víctor Frankl a esto? No, esta persona está aceptando la muerte por un sentido. Por el sentido. O sea, el suicidio Claro. puede tener el acto del suicidio Sí, sí. puede tener un sentido en sí mismo. Por supuesto. Un mensaje. No buscar la muerte, pero aceptarla. Claro. De eso se trata. No es. Hay mucha gente que Sí, pienso en Luther King, ¿no? Sí, Decir, che, por no te metas ejemplo. ahí porque esto... Sí, sí, y el tipo sí. va y se expone a una situación en la que sabe que va a pagar con su Sí, propia sí. vida.
Sí, bueno, por eso digo, hay una gran diferencia entre el suicida y el mártir. Y el mártir. ¿Cuál es esa diferencia, doctor? ¿Qué Que una diferencia hay? tiene sentido y la otra no. O sea, para el suicida no tiene sentido, pero de No, porque repente... no quiere, no busca. El suicida, inclusive te lo dice en el teléfono, nosotros tenemos evidencia de esto, no es teoría. Ujú. Hasta preguntamos, y el consultante nos dice, no, si no fuese por esto, o sea, si no me estuviera pasando esto, si volviera mi marido, yo no me quisiera morir. Es Yo decir, no. si se me resuelve el problema del cual quiero escapar que me hace sufrir, yo no me mataría. Eso es porque se identifican con el problema, es decir, lo que usted nos decía de la crisis Sí, recién. La crisis acapara la totalidad de la la existencia. totalidad de la existencia. Y de tal manera que la persona se conviene, o sea, se levanta y se acuesta con el Con el problema problema. encima. De tal manera que pasa a ocupar toma el yo. Y la persona piensa que Que es el problema, ese el ¿no? problema. Hay una identificación tan grande que lo único que siente es que la única manera de matar o de terminar, de aniquilar el problema y el sufrimiento que tiene es aniquilándose él. Claro. Doctor, usted decía, en la crisis acapara el yo, toma el yo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el super yo? Es decir, imagínese, estoy pensando en la educación, no la educación religiosa, si te matás, mirá Sí, Judas, ¿no? sí, Eso sí, sí. cede, es decir, el acaparar el yo implica que también el super yo se retraiga. Mira, la religión, como tantas otras cosas, son protectoras del suicidio, ¿no? Son protectoras, pero hay muchos religiosos que se han suicidado. Hay muchos sacerdotes y monjas que se han suicidado y se seguirán suicidando. Ujú. Porque, por eso te digo, protege, pero no evita. Pero no evita, No, no, claro. de ninguna manera. Y bueno, y se supone que Jesús aceptó, no buscó la No muerte lo buscó. para Ahora, nada. doctor, usted recién hizo un comentario al pasar, pero como observador de la realidad y como experto en salud mental, habló de vivimos en una sociedad violenta, una sociedad en crisis. ¿Cómo, cómo interpretar el fenómeno de la grieta, ¿no? Que se suele hablar habitualmente de la grieta, aquí estamos... Sí, sí. y uno se da cuenta que si uno mira Venezuela es igual, no mira Sí, Colombia sí, es igual, sí, Brasil sí. es igual, esto está más o menos... ¿Cómo se interpreta esto cuando empezamos ya a discutir la realidad? Porque la Argentina empieza a discutir hechos, ¿no? Sí. ¿Eso cómo se interpreta? Yo creo que estamos nosotros como argentinos estamos metidos dentro de una tendencia mundial que no sé a dónde va. Sinceramente no sé a dónde va. Sé que cada vez estamos valorándonos menos los unos a los otros, nos estamos utilizando, cada vez somos más materialistas. Ya Juan Pablo II hablaba de la cultura de la muerte. Ujú, ujú, ujú. Y estamos en una cultura de la muerte, donde hay un gozo, como vos mencionabas, un gozo en ciertos programas, por ejemplo, donde la muerte, lo trágico, lo sangriento, ¿no es cierto?, es buscado y tiene rating, pero con conclusiones catastróficas, ¿no?, donde los adolescentes son capaces de cumplir con tareas de insultar, agredir a sus padres, matarlos o matarse, ¿no? Claro. Hay un morbo ahí, y sí, para el adolescente hay un morbo. ¿A qué se debe eso? Y bueno, es muy materialista este mundo. Nosotros estamos maltratándonos demasiado, demasiado. Por ejemplo, en la mayoría de las situaciones de consultorio cotidianas, se nota una baja autoestima. ¿Baja autoestima Sí, en el adolescente o en general? en general, En general. en general. Estamos perdiendo el valor que tenemos. Es decir, hace, supongo que hace mucho que no escuchar la palabra respeto. Respeto, claro. ¿Sí? Bueno, en el ¿Qué es editorial decía hace un respetar? Es momento. considerar valioso al otro. Eso ¿Qué me es parece eso? clave, ¿no? En el editorial decía eso. Vivimos con gente que se abraza a paredes, monumentos, el Sí, sí, ministerio, la exacto. universidad, le damos un abrazo al hospital, le damos un abrazo a la universidad, Sí, pero puteamos y pegamos sí, al sí. semejante, Pero ¿no? tal cual. Al prójimo, ¿no? Pero respetar al otro es valorarlo en lo que es, nada más. No Exacto. es venerarlo como alguien especial, en lo que es. Y si además es bueno en lo suyo, más todavía, ¿no es cierto? Pero hoy no, al contrario, hay un desprecio general por el otro que hace que nadie valore, digamos, lo social, lo propio. Esa igualdad, ¿no es cierto?
es justamente, bueno, hay una tendencia como a perder la identidad, a perder lo propio. Fíjate que el bullying, famoso bullying, que entra dentro de esto de la baja autoestima, el tema del bullying es tremendo, porque hacemos bullying sin saber. Sin saberlo, ¿no? Sin saber. Y usted sabe que ese tema lo tenía anotado, pero se nos fue el programa. Bueno. Se nos fue el programa, pero... Lamento. No, doctor, porque la verdad es que me parece indispensable, ¿no? El Centro de Asistencia al Suicida, teléfono 5275-1135, o si no, el 135, el que estuvo ayudándonos a pensar, a reflexionar, a meternos en este tema tabú, es el licenciado Carlos Boronat, y lo vamos a comprometer porque me quedó bullying, y la verdad que me interesaba especialmente, pero se nos fue el programa. Bueno. Carlos, gracias por venir. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos, porque no es mucha la gente que se interesa por estos temas. A mí me pareció apasionante. Espero que a ustedes les haya gustado también y venimos el jueves que viene. Chao.